En algún punto del todo, hace unos 13.8 mil millones de años, aún hoy sin certeza alguna de qué fue lo que ocurrió en esos primerísimos instantes, porque las leyes de la física dejan de operar en esas condiciones. Es lo que se denomina una singularidad. Lo que sabemos es que este evento liberó suficiente energía para dar forma, variedad y vida al cosmos. Comenzó a expandirse a esas velocidades que solo el primigenio universo es capaz de alcanzar, y a perder con mucha rapidez su densidad y su calor extremo. Una vez que se enfrió lo suficiente, la energía pudo ser convertida en partículas subatómicas, y miles de años después, para formar átomos eléctricamente neutros, para posteriormente empezar a formar, a causa de la gravedad, dando paso a una de esas creaciones primitivas de aquel ambiente. Galaxias, como la Vía Láctea, y todas las estrellas y cuerpos que la componen, y terminando de sintetizar los 118 elementos de la tabla periódica. Condescendientemente, en un punto de esa expansión cósmica, hace 4.600 millones de años, incluso ahí, en aquel remoto ambiente de nuestra galaxia, una gigantesca nube molecular compuesta principalmente de hidrógeno, un poco de helio y algunos otros elementos pesados, colapsó gravitacionalmente, formando nuestro sistema solar y en todo ese caos surgiendo algunos cuerpos celestes. Y sí, aquí nace nuestro planeta, la Tierra. Pero la Tierra no fue un paraíso azul y verde rebosante en vida como lo conocemos ahora. En un principio era una masa incandescente y con una temperatura que no admitiría la vida en ninguna de sus formas. Un ambiente comparado con el infierno descrito por Dante. Pero algo pasó, quizá un milagro, quizá un conjunto de casualidades y causalidades que dieron el nombre del planeta azul a nuestro hogar. Es aquí donde tiene comienzo nuestra historia, nuestra evolución, nuestra vida. Nuestro planeta tiene una edad aproximada de 4.550 millones de años, dividida en algunas medidas temporales. Pues bien, acompáñenme a dar una breve vista al tiempo. También llamado supereón cámbrico, se tienen muy pocos datos de todos los eventos de este espacio temporal. Comprende a los eones Jádico, Arcaico y Proterozoico. Eón Jádico, comenzando desde la formación del planeta hasta unos 550 millones de años después, dando ese nombre en referencia al Hades, el inframundo griego, por las condiciones extremas de aquel ambiente. Los eventos principales de este lapso temporal fueron la intensa actividad volcánica y que el registro de rocas más antiguas que se conoce datan de aproximadamente 4.400 millones de años atrás. También se tiene registro de un bombardeo intenso de asteroides, de los cuales se tiene registro de los mayores cráteres lunares y también la procedencia de las aguas que ahora mismo conforman el océano. Asimismo, la formación del océano y la atmósfera, esta última carente de oxígeno. Eón arcaico. En este periodo se produce una evolución de la corteza terrestre, por lo cual tuvo que haber una tectónica de placas y una estructura interna terrestre similar a la que conocemos hoy en día, aunque la diferenciaba el exceso de calor. Los eventos principales de este lapso temporal fueron la intensa actividad tectónica, es decir, el movimiento de las placas por liberación de energía interna. Esto puede haber impedido la formación de continentes, dando paso a la formación del protocontinente denominado Kenorland. Las formaciones rocosas más antiguas datan de 3.800 millones de años, en Groenlandia, este último denominado como el cinturón supracortical de Isua. Posiblemente contienen carbono orgánico, lo que indicaría que en esta se formaron las primeras moléculas autorreplicantes, es decir, el primer indicio de la vida. También se encuentran arqueas y estromatolitos por todo este periodo. Estas últimas son bacterias fotosintéticas o también denominadas las cianobacterias. Eón proterozoico.
Los eventos principales de este lapso temporal fueron el abundante oxígeno en la atmósfera, producto de la fotosíntesis de las cianobacterias. Las primeras glaciaciones conocidas se produjeron durante este periodo. El periodo diacárico, de finales del Proterozoico, se caracteriza por la evolución de abundantes organismos pluricelulares de cuerpo blando, es decir, los primeros eucariontes. También la presencia de hongos y organismos pluricelulares como unidarios, animales de simetría bilateral y antecesores de los artrópodos. Eón Fanerozoico. Durante este periodo fue cuando los organismos vivientes ya tenían formas complejas, evolucionaron y se diversificaron ampliamente. Se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Pannotia. Con el tiempo, los continentes se vuelven a agrupar en otro supercontinente, Pangea, y por último este se disgrega originando los continentes actuales. La era Paleozoica. Durante la mayor parte de esta era, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. Existe la proliferación de animales con concha y exoesqueleto, hasta que el mundo empezó a ser dominado por los grandes reptiles y por las plantas relativamente modernas, como es el caso de las coníferas. Se divide en 6 periodos. El primero, el periodo cámbrico, siendo en donde se produce la explosión de la vida. Los principales eventos de este lapso temporal fueron el registro fósil de organismos pluricelulares más complejos que las esponjas o las medusas, es decir, los braquiópodos, trilobites, artrópodos y cordados, siendo estos últimos teniendo la primera configuración de la espina dorsal. También tenemos registro de plantas marinas macroscópicas, y es al final de este periodo donde se produce la primera gran extinción masiva, dada por el enfriamiento global y el vulcanismo. El periodo ordovícico. En este periodo, un día ya contaba con 21 horas y no habían animales de tierra firme por la escasez de oxígeno en su atmósfera. Los principales eventos de este lapso temporal son los siguientes. Los niveles del mar del Ordovícico fueron altos. Ya existían 4 continentes: Laurentia, Siberia, Báltica y Gondwana, siendo este último el más grande de estos. Abundaron los trilobites, graptolites, braquiópodos, bivalvos, escorpiones marinos, ortoceras, briozoos, especies de corales, algas, hongos y los primigenios musgos. Al final de este periodo del Ordovícico silúrico se dio la segunda gran extinción masiva, a causa de una glaciación, el cual acabó con la vida del 85% de especies marinas. El periodo silúrico se caracterizó porque el nivel de los océanos en este periodo era bastante elevado. Los eventos principales de este lapso temporal fueron la aparición de los placodermos, tiburones espinosos y peces cartilaginosos, además también de la aparición de artrópodos gigantes. En cuanto a las plantas, tenemos plantas terrestres que se encontraban restringidas a ambientes palustres, es decir, con características conjuntas de ambientes continentales y marinos. En algunas zonas se forman yacimientos de petróleo y gas. Una de las especies de estas es la Caxonia, una planta vascular primitiva del periodo silúrico, un importante ancestro para las plantas actuales. Y al final del silúrico tuvo lugar un proceso de extinción menor, conocido como el evento Lau. El periodo devónico. El periodo devónico fue un momento de gran actividad tectónica con la Eurasia. Está dada por la unión de Laurentia y Báltica y además de la conjunción con Gondwana acercándose para posteriormente formar el continente Pangea. Los eventos principales de este lapso temporal fueron que en los océanos se produjo una diversificación de esponjas silíceas, arrecifes, corales, esponjas y algas bentónicas. También la diversificación de moluscos, aparición de los primeros ammonoideos a partir de los nautiloideos, además de la diversificación de peces y vertebrados tetrápodos. También tenemos presencia de los primeros bosques, y el final de este periodo viene marcado por la crisis de extinción masiva que afectó más a los mares que a los continentes, causadas por unas tasas de especiación muy bajas. Esto referido a que los ambientes en los que se formaban las nuevas especies empezaron a ser muy precarios, evitando la continuación de dichas especies. El periodo carbonífero.
Se caracteriza porque grandes extensiones de bosque quedaron sucesivamente sepultadas, dando origen a las reservas de estratos de carbón más importantes de todo el mundo. Los eventos principales de este lapso temporal fueron: mientras que iban extinguiéndose los peces primitivos, se expandieron los cartilaginosos y óseos, los anfibios invadieron la tierra firme y comenzaron su desarrollo los reptiles. Abundaron los insectos, algunos de estos muy grandes, como las libélulas de casi 60 centímetros, también miriápodos y algunos arácnidos. Los árboles de hasta 40 metros de altura, como en el caso del lipodendrón, que es el antecesor directo de las gimnospermas. Se produce la orogenia cínica y varisca, que da lugar a la formación del megacontinente Pangea. El periodo pérmico. En este periodo finalizó la orogenia varisca, debido a la formación del gran continente ya mencionado, llamado Pangea. Los eventos principales de este lapso temporal fueron: el periodo pérmico presenció la diversificación de las primeras amniotas en los grupos, como por ejemplo los ancestros de los mamíferos, tortugas, lepidosaurios y arcosaurios. Las gimnospermas, que incluían los antecesores de las modernas coníferas, ginkgos y cicadas, también aparecieron durante este periodo. El Pérmico, y con él la era Paleozoica, terminó con la extinción masiva del Pérmico Triásico, la mayor extinción de toda la historia, en la que desaparecieron el 90% de las especies marinas y poco más del 70% de las especies terrestres. Esto fue el segundo capítulo de Perspectiva Científica, una breve vista al tiempo.